Buenos días, buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando ya, son las 12:05. Bueno, bienvenidos. Tenemos ahora la charla de cómo enseñarle física a una red neuronal, introducción a las PINs, a cargo de Manuel Souto Juan y Ricardo Fernández Jiménez. Asegurar que estáis en la sala adecuada. Y nada, vamos a tener aproximadamente 25 o 30 minutos de presentación y luego iremos a las preguntas. Nada más, os doy la palabra y os podéis presentar vosotros mismos. Buenos días, soy Ricardo Fernández, me encargaré de la segunda parte de la presentación y bueno, espero que no sea muy rápido. Sí. Bueno, yo soy, ya veis, Manuel Souto, soy físico y matemático y trabajo como científico de datos junto con Ricardo en Decide Soluciones, que es una empresa de consultoría y analítica avanzada de Madrid, que trabajamos con más de 100 clientes desde hace más de 10 años, tanto nacionales como internacionales, en temas de inteligencia artificial y optimización matemática. Y esperamos que disfrutéis de la charla y que no os resulte demasiado aburrida ni demasiado técnica. Tendremos Python, tendremos código de Python también, adelantamos. Entonces, comenzando por los puntos por los que pasaremos en esta presentación, lo hemos dividido en 4 puntos principales. El primero de ellos será una introducción a la problemática de la que estamos hablando, qué es la física, qué es un sistema físico, por qué tiene sentido aplicar Machine Learning en un sistema de este estilo y qué métodos clásicos tenemos, qué nos aporta, qué inconvenientes podemos tener. Un segundo punto en el que hablaremos específicamente de las PINs como una de las opciones que tenemos para incluir modelos de Machine Learning para explicar sistemas físicos. Un tercer ejemplo, que de momento es secreto, lo contará Ricardo, yo no voy a decir nada ni adelantar de qué va. Y unas conclusiones rápidas al final. Entonces, sin más dilación, vamos a comenzar por la introducción. El primer punto del que queremos hablar es definir lo que es un sistema físico. Aunque veáis ecuaciones, no os asustéis porque va a ser por encima, no vamos a entrar en ecuaciones. Pero la parte importante de los sistemas físicos que queremos comentar es que la física es la ciencia que estudia el comportamiento de los sistemas en la naturaleza. Por ejemplo, la botella de agua que antes teníamos aquí, si me la dejas, así voy haciendo ejemplitos. Cuando yo la tiro al suelo, no la voy a tirar. ¿Cómo cae esa atracción de la gravedad? Eso es una ley física inviolable que existe en el universo. Es un modelo, podríamos decir, que se representa por una ecuación, en este caso la ley de la gravedad de Newton. Las ecuaciones no dejan de ser más que nuestro lenguaje, que es las matemáticas, como humanos, cómo describimos ese proceso. ¿Cómo llegas a descubrir esta ecuación? Porque la ecuación no la sabes ni te la inventas. A través del método científico. Haces observaciones, la gente a lo largo de cientos de años, los científicos han hecho observaciones, hipótesis de por qué esto ocurre de esta forma y a través de ello has encontrado que estas ecuaciones rigen estos movimientos. Tenemos ecuaciones más simples, como la ley de la gravedad, la atracción entre dos cuerpos, que es proporcional a las masas. Tenemos, por ejemplo, las ecuaciones de Maxwell, que rigen el comportamiento electromagnético, son un poco más complejas, o la ecuación de onda de Schrödinger, que representa el comportamiento de las partículas subatómicas. Pero estas ecuaciones, lo que representan en realidad, aunque sean complejas y lo parezcan, es un sistema ideal. ¿A qué me explico? ¿A qué me refiero? La ley de la gravedad de Newton me dice que dos masas puntuales interactúan de una cierta forma según esta ecuación, que es simple. Pero sabemos que en la vida real las cosas no son así. Yo tengo una cierta altura, tengo una cierta masa, no soy puntual. Es decir, y la atracción que yo tendría frente a esta botella de agua no es la misma de la punta de mi nariz aquí, que aquí. ¿Eso cómo se representa en la física? Con una integral que encima, si tengo en cuenta mi geometría, sería súper compleja. Y con todo esto lo que queremos decir es que los sistemas en la vida real realmente no son tan simples como resolver estas ecuaciones. Entonces, en la física clásica, los métodos clásicos que existen para resolver este tipo de ecuaciones, que normalmente son ecuaciones diferenciales, íntegro-diferenciales, son métodos aproximados. A veces, incluso en la ecuación anterior de la ecuación de onda, se puede resolver analíticamente, es decir, te puedes pegar con ello, echar las cuentas y sacar la ecuación para el átomo de hidrógeno que tiene un electrón.
Si te pones en el de helio, que tiene 2, ya no se puede resolver. Y esto no es que no sepas porque sea muy complicado, es que directamente es irresoluble. No la puedes resolver directamente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aplicar métodos como los que podemos ver aquí, en los cuales aproximas esos operadores complejos, las derivadas, las integrales, etcétera, que no se pueden resolver por diversos métodos de discretización o de polinomios de Fourier para aproximar el resultado de esa ecuación. Como no puedo resolver la ecuación, voy a resolver una que se parezca lo más posible. Estos métodos son de carácter iterativo, en realidad un poco parecidos a las redes neuronales o a los modelos de Machine Learning, que vas iterando a través de, haciendo distintos pasos a través de cómo hayas discretizado estas variables, y son computacionalmente costosos. Entonces, ¿por qué emplear Machine Learning en estos sistemas? Lo que hemos visto hasta ahora es que si tenemos una ecuación que rige un sistema, sea más o menos compleja, puedes aproximarla por estos métodos. Pero ¿qué ocurre si es algo complejo como lo que hemos hablado antes? O incluso, si yo tirase la botella tampoco es puntual. Esto tendría un movimiento en el cual la botella pues iría cayendo, tendría un rozamiento distinto en cada punto, de hecho tiene agua. Entonces, su centro de masa se iría cambiando de la que va cayendo. Parece una tontería porque es tirar una botella de agua, pero incluso este sistema es súper complejo de modelar. Entonces, ¿qué es lo que nos puede aportar el Machine Learning? El Machine Learning, en cualquier modelo en general de Machine Learning, lo que te permite es abstraerte del modelo subyacente que estás tratando de representar. Me explico. Si yo tengo un modelo que quiere predecir las acciones de Nvidia para mañana porque me quiero sacar unos dineros, mi modelo no deja de ser más que una ecuación que no sabes cuál es y tienes que descubrir, y esa ecuación, si tú le pones los datos de los valores de las acciones en el pasado, te dice lo que vale mañana. ¿Qué es lo que ha hecho el modelo? Decirte qué ecuación es. Eso es lo que hace un modelo de Machine Learning en general siempre. ¿Y por qué lo podemos utilizar aquí? Porque muchas veces el hecho de que yo sepa que tiene que cambiar el centro de gravedad, que la constante de rozamiento con el aire es distinta según vaya cayendo, no quiere decir que yo te pueda escribir la ecuación igual con todos los términos, igual se me pasa alguno, hay alguno que es complejo de determinar. De esta forma podemos, en parte, abstraernos del problema y dejar, viendo los datos de realmente una caída, por ejemplo, si los registrásemos, que una red se entrenase y que aprendiese este modelo por detrás, sin que yo le tuviera que decir la ecuación exactamente qué es. De esta combinación nace todo un área de investigación que va más allá de las pins que comentaremos hoy, que es el Physics Informed Machine Learning, utilizar Machine Learning para resolver este tipo de problemas físicos. ¿Dónde tenemos esta intersección? Al final se trata de buscar lo mejor de los dos mundos, tanto desde el Machine Learning, tener esta jugabilidad para poder encontrar la mejor ecuación que rige este movimiento, como el conocimiento físico que ya tenemos, porque por mucho que esto sea complejo, yo sé cómo se tiene que caer la botella. No le tengo que decir a la red, aprende desde cero, sin saber nada. Por hacer una comparativa muy rápida entre los dos enfoques, al final las ventajas que tiene emplear Machine Learning frente a emplear estos modelos y métodos tradicionales que hemos comentado, sobre todo tiene que ver con la escalabilidad de la solución. Al final los modelos de Machine Learning tardan en converger, pero una vez entrenado en sistemas similares, en la inferencia ya es más rápido. En el caso de los métodos anteriores, tú resuelves la ecuación que les has escrito, tal cual. Y si la ecuación cambia, la tienes que volver a resolver. Entonces, son computacionalmente costosos. Además, escalan mal en geometrías complejas o donde tengas mucha dimensionalidad, donde los modelos de Machine Learning sí que tienen esta capacidad de encontrar patrones complejos. Y por comentar muy brevemente las redes neuronales, para que todos tengamos el contexto de lo que comentaremos después, se trata de unas capas con unos nodos, las intermedias que son en color naranja, que en cada paso del entrenamiento de la red se les dará un peso. Cogerá nuestros inputs y nos dará un output. Tendremos datos reales contra los que contrastar nuestro output, y las diferencias entre lo que nos está dando nuestro modelo y los datos que realmente sabemos que tenemos que tener son la función de pérdida, y tenemos que minimizar esa función. Y vamos actualizando los pesos que tenemos en el medio para cada vez que el output se parezca más a los datos reales que esperamos. Pasando ya directamente a las redes neuronales informadas por la física, que es una de las opciones que tenemos para introducir el Machine Learning dentro de estos problemas, comenzamos por un ejemplo. Esto es un movimiento armónico clásico en el cual tenemos una masa suspendida de un muelle que se va frenando. Al final es una ecuación de ese estilo en el cual la U es la variable que representa la posición de la masa de color verde y el movimiento se va ralentizando. Pues tenemos la aceleración, que es esta segunda derivada, es proporcional a la masa,
tenemos que la velocidad, que es la derivada de primer orden, es proporcional a mu, que es una constante de rozamiento con el aire, y tenemos una k allí con la posición, que es la constante de elasticidad del muelle. Es decir, cuanto más alta sea esta k, más fuerza tengo que hacer para estirar un muelle. ¿Qué ocurre? Y de hecho esto es una pin, aunque ya no lo hayamos introducido todavía. ¿Qué ocurre si tenemos algo como la izquierda, que es una red neuronal normal? Si cojo una red neuronal, tengo unas ciertas observaciones y las ajusto, mi red lo que va a conseguir es, sí, me voy a ajustar muy bien a los puntos, pero en el régimen en el que no tengo visualización, no sé qué tengo que hacer, diverjo. Pongo una solución, podría ser esta o podría ser otra. ¿Qué queremos conseguir? Queremos conseguir mezclar las dos cosas. Queremos que se ajuste bien a los puntos que le estamos diciendo, pero sabemos que se tiene que cumplir una cierta ecuación. Queremos conseguir lo que está a la derecha. Entonces, para incluir física, tenemos realmente 5 puntos. Brevemente iré sobre ellos en el diseño de una solución de Machine Learning en la que podríamos incidir. Por una parte, la propia definición del problema. Si el problema es que estamos analizando un muelle, ya inherentemente es físico. Es decir, los datos que vayamos a ver ya cumplen la física. Entonces, esa parte ya la tenemos. En la obtención y el tratamiento de datos, por ejemplo, si estuviéramos analizando imágenes de galaxias con algún modelo convolucional, sabemos que la galaxia es lo mismo verla así, que al final lo que quiere decir es que todos los momentos se están manteniendo, es una cantidad conservada. Y lo que me quiere decir para el modelo es que yo le puedo entrenar con una imagen así, que él va a entender que es lo mismo. Por ejemplo, esa parte de data augmentation que se hace, por ejemplo, si estás haciendo un clasificador para clasificar imágenes de coches, pues le puedes poner el coche así o así y da igual porque va a entender que es un coche. Eso es también una parte que es importante desde el punto de vista de la física. Luego tendríamos qué arquitectura escoges, qué modelo escoges, si es una red neuronal recurrente, si es una convolucional, etcétera, en función del problema del que estés hablando. La función de pérdida que construyes, si la modificas de alguna forma para incluir la física. Y luego la parte de optimización y entrenamiento, es decir, el descenso del gradiente y posibles condiciones que puedas imponer. Pues las pins caen en el cuarto punto. Y caen en el cuarto, y son de la que estamos hablando ahora mismo, porque es, luego veremos, la forma más fácil e intuitiva de meter física dentro de uno de estos modelos. ¿Qué es una pin? En líneas generales es una red neuronal, no importa cuál sea, pero la gracia que tienen las pins es que lo que hacemos es introducir un término adicional en la función de pérdida, de forma aditiva. Lo que vemos a la izquierda, las observaciones, sería nuestra función de pérdida al uso, sería nuestro ajuste de las previsiones frente a los datos reales, lo que hemos comentado. Cuán bien se ajusta mi modelo a los datos que hemos tomado. Y le añadimos un término de el conocimiento que tenemos del sistema. Por ejemplo, puede ser, en el caso del muelle de antes, le decimos tienes que cumplir esta ecuación. O puede ser, tienes que conservar la energía, etc. Al meterlo como un término adicional, lo que estamos consiguiendo es que cuando minimiza la función de pérdida, minimiza los dos términos. Es decir, le estás diciendo, ajústate bien a los datos, pero ajústate bien a la forma de la ecuación que deberías cumplir. ¿Y por qué podemos hacerlo? Porque esto es muy importante. Esas ecuaciones hemos visto que pueden ser complejas. De hecho, las que hemos visto antes tenían derivadas de primer y segundo orden. Pues podemos hacerlo aprovechándonos de la diferenciación automática que tienen las propias redes. Las redes ya calculan gradientes, hacen el descenso del gradiente. Entonces, nosotros podemos computar en cada paso de entrenamiento de la red las derivadas de los outputs respecto a los inputs. Y esas son las que nos rigen la ecuación. Entonces, podemos meter el término en la ecuación y calcularlo en cada punto. Es decir, en cada punto decir, me estoy ajustando de esta forma los datos, pero estoy cumpliendo también la ecuación. Así es como entrenan las redes. Como veis, es relativamente sencillo porque es simplemente sumar un término, pero las implicaciones son muy grandes porque vamos a poder ajustar por las dos partes a la vez. Entonces, ¿qué ventajas tiene? Requerimos pocos datos. Ya hemos visto antes que teníamos solo datos en un régimen pequeñito del movimiento y hemos podido extrapolar al resto. Eso es importante porque en muchos problemas físicos, o en la universidad, o si estás haciendo un experimento, por tema de limitaciones técnicas, o por dinero, muchas veces también, tienes ciertos datos, no tienes un régimen mayor y al final esto también te permite, con los pocos datos limitados que tienes, extenderlo al mayor régimen posible. Y otro punto importante es el cuarto punto, que es el ajuste de parámetros libres, que no hemos comentado todavía. Si recordáis la ecuación anterior, tenía 3 parámetros libres. Tenía una masa, un rozamiento y una constante de elasticidad, que no conoces a priori. Pero si tienes unos datos y sabes qué ecuación se tiene que cumplir, puedes decirle al modelo, escucha, no solo ajústate a estos datos, sino ajusta también esos parámetros y dime qué masa, qué mu y qué k son las que se corresponden a este experimento que yo te he dado. Y, por supuesto, tenemos un escalado que en los sistemas clásicos que hemos visto antes no tendríamos.
Por otro lado, ¿qué limitación tiene esto? En realidad es una limitación de construcción, ya es por definición. Que como el término es aditivo, lo sumamos, en realidad lo que estamos haciendo es minimizar los dos términos al mismo tiempo, pero nunca la parte de la física va a ser cero. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que las redes neuronales, la función de pérdida nunca llega a cero. Entonces, el hecho de tenerlo como un término aditivo va a intentar hacer que ajuste bien a los datos, pero también ajuste bien a la física, y muchas veces sabemos que los datos tienen cierto ruido, no se van a ajustar perfectamente a nuestra función, entonces va a intentar encontrar el mejor ajuste entre los dos. Pero, por ejemplo, si estamos metiendo una ecuación del movimiento o una conservación de la energía, que sepamos que no se va a conservar 100%, se va a conservar en la medida de lo posible para ajustarse a los datos. Y ahora ya le dejo paso a mi compañero Ricardo para que os comente el ejemplo sin spoilers. Ahí tienes. Bueno, os voy a comentar el ejemplo que hemos implementado. Es un caso de uso en el que hemos usado una PIN para nuestro propio problema, sencillito, de modelar la temperatura de un café a lo largo del tiempo. Para esto hemos investigado un poco y las leyes físicas que más se adaptan a este problema es la ley de enfriamiento de Newton, donde tienes que el diferencial de temperatura respecto del tiempo es igual a R, una constante de proporcionalidad o un cooling rate, por la diferencia entre la temperatura del entorno menos la temperatura del tiempo t. Esta ley, cumple lo típico de un problema de física. No depende del volumen del objeto, no depende de que la temperatura del entorno varíe y un montón de supuestos idílicos que funcionan en teoría. Entonces, para nuestro caso, vamos a fijar que la temperatura inicial de nuestro café es de 100 grados, es decir, que nos lo han traído hirviendo. La temperatura del entorno son 25 grados y la R, la constante de proporcionalidad, es de 0,005. Entonces, tenemos que existe la solución a la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, donde tenemos la temperatura en función directa del tiempo, lo cual nos permite hacer la representación de cómo variaría teóricamente la temperatura de nuestro café. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos sacarnos nuestro conjunto de entrenamiento, que son 10 mediciones en los 5 primeros minutos, donde hemos tomado los diversos puntos y les hemos añadido un poquito de ruido para asemejar unas mediciones reales. Luego, por otra parte, hemos definido cómo sería el código de la PIN. Que esto es, lo más importante es que en la parte de abajo se define la estructura de la red neuronal, que tendremos una entrada, que será nuestro tiempo, 4 capas ocultas, que ahí son de 10 neuronas, pero en realidad son de 100 en nuestro caso, y una salida que será nuestra temperatura. Es decir, esta red nos aproximará dado un tiempo, nos dará una temperatura, sea lo que sea. Y luego también los parámetros de las funciones de coste. Tenemos el primer parámetro, que es los, que es para la función de coste de los datos. El segundo parámetro, que es los dos, que es para la función de coste de cumplir o no las leyes de la física. Y el tercer parámetro, que es los dos weight, que es la importancia que nosotros le damos para el modelo de cumplir esas leyes de la física. Cuanto más grande será, pues mayor va a ser el error asociado. Porque tenemos que ambos se combinan, como hemos comentado anteriormente, los datos más el peso de la PIN. Entonces, estas son las funciones forward y predict, también de la misma clase. Y esta es la función de entrenamiento de la red neuronal, que es una función clásica de entrenamiento donde vamos iterando por cada una de las épocas. Pero hemos añadido el término de que si tenemos una función de coste de la física, pues ese coste lo añada multiplicado por el peso al coste que teníamos de los datos. Pero claro, ¿cómo definimos esa función de coste? Pues teniendo la ecuación diferencial, despejamos todo a un lado y tenemos una igualdad a 0. Entonces, nuestro coste va a ser la media de esas diferencias. Que esto en código es un poco más sencillo. Tenemos que t minúscula, pues un array de todos los tiempos que queremos evaluar. Luego lo pasamos por el modelo, que es nuestra red neuronal,
y obtenemos nuestras temperaturas, T mayúscula. Entonces aquí aprovechamos el autogradiente de PyTorch, donde nos obtiene el diferencial de las temperaturas. Entonces, abajo ya nos calculamos lo que sería la diferencia y devolvemos el número, que es la media de los cuadrados de las diferencias, teniendo así oye, ¿qué tal lo he hecho esta vez? Entonces, entrenando la PIN, tenemos el siguiente resultado. La línea azul es la solución exacta que hemos mostrado anteriormente, los puntos naranjas los de entrenamiento, y la línea verde tenemos que es la PIN, que hemos preparado un vídeo. A ver si consigo que se vea. Vale. Que hemos hecho una comparativa entre cómo sería entrenar una red neuronal simple, sin esta condición nueva del peso de la física, que es esta de aquí de la izquierda, y la PIN, que es la de la derecha. En ambos casos, las predicciones que van dando los modelos a lo largo del tiempo, del entrenamiento, perdón, están representadas en verde. Arriba, en la parte de arriba del todo, de Training Step, se va indicando el paso de entrenamiento en el que estamos. Entonces, en el momento en el que se inicia, podemos ver que rápidamente van funcionando bastante mal, pero se van a ir ajustando. Entonces, podemos ver cómo el EGI va reduciéndose, como que va ajustando, y en torno a la ronda 5000, 6000, la PIN ya consigue ajustar la zona de los datos. Mientras que a la red neuronal eso le cuesta un poquito más. Y luego además la PIN, gracias a la condición de que cumpla la condición física, pues consigue ajustar esa cola que la red neuronal, como no tiene información de esa zona, pues no sabe si lo está haciendo bien o mal y da lo que puede. Entonces, se puede ver que la PIN sería un buen modelo para predecirnos cuál sería la temperatura de nuestro café, con unas casi 20.000 rondas de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo hay veces que no conozco todos los parámetros. O sea, como ha comentado mi compañero, estas pins se pueden utilizar para descubrir parámetros. Pues, ¿qué es lo que pasa cuando no conozco el valor de R, por ejemplo? Pues lo podemos añadir a nuestra pin, a la clase de la red neuronal, le añadimos el parámetro R, en el cual lo vamos a meter dentro del proceso de optimización. Y dentro de la función de pérdida lo incluimos también sustituyendo el R fijo que teníamos anteriormente por el R del modelo. Entonces así se va a poder ir evaluando qué tal va haciendo con esos nuevos Rs. Teniendo así otra pin que da resultados similares al anterior. Arriba, en el título, hemos puesto el valor seleccionado del R que ha salido de este proceso, que es 0,055, que no es el 0,05 que teníamos anterior, pero es un valor muy aproximado. Y en este caso tenemos también otro vídeo en el que se ve el entrenamiento de esta nueva pin. En este ya aviso de que va a ir todo mucho más despacio, porque al final estás ajustando un nuevo parámetro, entonces tienes más elementos que determinar. La pin anterior, ya por esta época, ya tenía los datos ajustados, pero esta ya le está costando un poco más y por la ronda 12.000 o así ya empieza a moldearlos. Entonces, mismo procedimiento anterior, en el que primero ajusta los datos y luego reduce el error proveniente de la ecuación física. Entonces podemos ver que ahora hace unos retoques finales y va llegando, como ya podéis ver, más de la ronda 20.000, llegamos hasta la 25.000, por eso, que al final es un nuevo parámetro y más elementos que tiene que aproximar y estimar. Entonces, ¿qué tenemos como conclusiones de esto? Pues las pins son unos modelos muy buenos y a la hora de afrontar problemas físicos, pues te abren un gran abanico de soluciones. Vas a tener el problema que se ha comentado de vas a tratar de adaptar los datos que tienes y la ecuación física, entonces pues es un poco esa competitividad y no siempre vas a tener convergencia, porque si el problema es muy complejo o no has elegido una buena red neuronal, vas a tener resultados no tan buenos como se ven en esta presentación de ejemplo. Luego también existen otras extensiones de pins, otras variantes,
por ejemplo, las fractional pin, que son las pins que tú cuando tienes un problema de ecuaciones diferenciales y también tienes ecuaciones integrales o integrodiferenciales, dices, vale, pues cojo las ecuaciones diferenciales, me las llevo a un lado, las aproximo mediante unas pins y luego el resto de ecuaciones las trato por los métodos tradicionales de resolución de ese tipo de ecuaciones. Y tendrías como la combinación. O las delta pins, que aparte de información de la física, les metes información sobre la geometría del problema. Pues un sistema de coordenadas o las curvas geodésicas del objeto del elemento que estés interesado en estudiar. Luego también tienes otras aplicaciones de las pins en los campos de ciencia e industria, por ejemplo, estudios climáticos, por todo el tema de modelado de fluidos, que es lo mismo que, bueno, similar al modelado de aeronaves, que ataca a ecuaciones similares. Luego también está el diseño de nuevos medicamentos, por el tema de las estructuras, y gemelos digitales, teniendo así que si tú haces el gemelo digital de un brazo, pues la mano está en respecto, una proporción al codo, una proporción al hombro, y no puedes hacer cosas que son distancias que no podrías variar. Entonces, nuestra recomendación es que las probéis por vosotros mismos. Entonces, os hemos dejado aquí las referencias de todo, y en el punto 9 está el notebook que hemos empleado para generar los resultados de esta charla, por si le queréis echar un ojo. Muchas gracias por su atención. Hola, ahora sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia y por respetar el tiempo, porque lo habéis clavado. Entonces vamos a empezar ahora con la ronda de preguntas. Tenemos aproximadamente 5 minutos, un poquito más. Entonces tengo que pasaros el micro. Es importante que solo habléis al micro porque hay gente que está en streaming, si no, no oyen las preguntas. Y pediros, por favor, que seáis muy concisos, que sean preguntas, no comentarios. Y vamos a tratar de evitar también las repreguntas, ¿vale? Una pregunta por persona. Si el ponente os da la palabra para hablar otra vez, pase, pero no podemos hacer varias preguntas, si no la gente no tiene oportunidad, ¿vale? Gracias. ¿Qué hay? Buenos días. Quería preguntaros por la aplicación de condiciones de contorno. Porque, bueno, aquí, por lo que he visto en la implementación que habéis hecho, por lo menos explícitamente no lo habéis mencionado, pero sí que estaba escrito antes. Entonces, bueno, ¿cómo lo abordáis, no? Porque en problemas clásicos se suelen resolver problemas homogéneos y luego se hace una extensión armónica de alguna otra de la parte como de que tiene el contorno. ¿Cómo se aborda aquí? Gracias. Sí. No sé si tengo el micro activado. Aleatril creo que mejor, ¿verdad, Roberto? Vale. Muchas gracias por la pregunta. Sí, la parte de condiciones de contorno, podrías, por ejemplo, en el caso de esta ecuación de calor, podrías tener algún tipo de divergencia igual a cero si fuera, yo qué sé, un plano y dijeras, pues en este lado no hay convección de calor, entonces es una divergencia cero. Podrías introducirlo como un término adicional en la función de pérdida, pero te ocurriría lo mismo que hemos hablado antes para el ajuste a la ecuación, es decir, minimizaría el ajuste a los datos, minimizaría el ajuste a la función y minimizaría el ajuste a la condición. Es decir, la condición no se tendría por qué cumplir 100%. ¿Qué podrías hacer? Antes hemos comentado los 5 puntos del modelo de Machine Learning donde podrías meter física. En el quinto punto, que es en el punto de optimización, cuando haces el descenso del gradiente, ahí podrías introducir la condición de contorno. Podrías hacer que haga el descenso y luego decirle, vale, pero ahora te impongo que tus pesos hagan que la condición se cumpla. Sería una de las opciones que tendrías. Soy desarrollador, no científico, así que, perdón si la pregunta es un poco abstracta. Es más a nivel orientativo, ¿no? En sistemas complejos donde quieras omitir una función con menos significancia, por ejemplo, en tema de órbitas, ¿no? Realmente la ecuación de Newton no es representativa porque obvia la relatividad, ¿no? Entonces, pero yo quiero obviar la relatividad. Si quisieras modelarlo, por ejemplo, en tema de planetas, que al final sí que se ven las diferencias, aunque tenga menos importancia,
¿sería capaz la IA de aproximarse? ¿Cuánto se aproximaría a la de la relatividad en vez de a la de Newton? ¿No? Sí, es una buena pregunta. Al final, nosotros lo que estamos haciendo con esta modelización es tratar de ajustarnos a la ecuación que nosotros le hemos escrito lo mejor posible. Pero es un buen punto porque una de las aplicaciones que tienen las PINs, o en general estos modelos de Machine Learning aplicados a la física, es, como comentaba antes, que se te puede, bueno, no olvidar un término, sino que puedes tratar de intentar incluso descubrir nueva física, porque tú puedes tener una ecuación, pero luego en función de las observaciones puede que no encuentre un ajuste tan bueno como el que hemos visto ahora, que de hecho en el ejemplo que hemos mostrado mucho sentido no tenía aplicar una PIN porque se podía resolver la ecuación, que es justo lo que hemos dicho que no se podría hacer. Pero bueno, poner un ejemplo en el que no se pueda resolver la ecuación sería bastante complejo para comentarlo aquí. Pero sí, es un buen punto porque tus datos te dan realmente información sobre la física que realmente se está cumpliendo y tú podrías tener cierta orientación con la fórmula que le estás dando, le podrías decir, y tienes que ir por aquí. Pero como sabes que no se va a cumplir 100%, a la vez es una limitación y a la vez es una ventaja, porque es por construcción. Es decir, no se tiene por qué cumplir la ecuación 100%, pero igual no se cumple porque tu ecuación no es del todo correcta. Y tampoco le estás forzando a que se cumpla y entonces obtener resultados erróneos. Hola, buenas. Mi pregunta es un poco más por curiosidad. ¿Cuál es el proceso, cuál es la elección más difícil o dónde ponéis la mayoría de la atención? ¿Es a la hora de elegir qué física o qué modelo físico explica los datos o es a la hora de introducir esa física al modelo? ¿O cuál es el punto más difícil, ¿no?, en el que más trabajáis? Yo diría que lo más complicado, como en todo Machine Learning, o bueno, en todo estudio científico, siempre es casi la definición del problema. Al final, por mucho que hablemos de que obviamente lo que mola son los modelos y mola esto, ya sabemos todos que el 80% del tiempo que dedica un data scientist es a tratar los datos y a poner las cosas bien antes que hacer el modelo. Entonces yo diría que es casi más eso y en este punto es, no diría que más importante, pero es muy relevante porque al final sí que estás hablando de un sistema físico, es decir, cualquier cosa que no pongas del todo bien ya no te vas a estar ajustando. Entonces yo creo que ese sería un punto importante. Obviamente el resto de puntos también lo son. Por ejemplo, en este caso estábamos hablando de una red neuronal con 4 capas, pero como era una ecuación que dependía del tiempo, pues podíamos igual haber utilizado algún otro tipo de configuración de red neuronal adaptada para problemas que evolucionan en el tiempo, para sistemas dinámicos. Si fuera con imágenes, por ejemplo, pues una convolucional, algo así. Pero yo diría que es más la primera parte, la parte de la definición del problema. Hola, sí, mi pregunta iba, cuando has mencionado que se puede intentar descubrir una parte de tu formulación que no sabes de una ecuación, al final, si tú haces eso vas a obtener como un modelo que te va a predecir, pero ¿cómo interpretas luego la física que hay por detrás? O sea, ¿hay alguna forma de intentar pasar lo que tú has entrenado a una formulación física o matemática para tú saber cuáles son las interacciones que están pasando allí y entender realmente qué es lo que tienes tú? Es muy buena pregunta también. Con las PINs no, en el sentido de que estamos hablando de una red neuronal, es decir, es un modelo de caja negra, te va a interpretar las relaciones y te las va a representar, pero no te va a decir cómo lo ha obtenido. En este sentido, tendrías que utilizar algún otro tipo de modelo que pueda ser interpretable y que puedas ajustar para intentar entender estos términos. Otra cosa que podrías hacer es cuando tengas la solución, si representas la solución, podrías intentar hacer depende de en qué régimen estés, la dimensionalidad, pero podrías utilizar algún otro tipo de método para, teniendo la solución, tratar de, me lo invento, con polinomios de Fourier, tratar de aproximar esa ecuación y entonces podrías entender qué términos son los que se están representando. Vale, nos queda 2 minutos, así que tiene que ser muy, muy breve las dos, pero si no, seguro que en el café estarán dispuestos a responder también. ¿Sí? Gracias. Bueno, trato de ser concisa. ¿Han podido...? O sea, me interesa un poco los casos de uso en los que ustedes trabajan y en particular yo estoy un poco investigando en operadores neurales. Quería saber si le ven alguna ventaja en formar con física para algún caso de uso en particular.
Sí, a priori no te sabría decir. Los casos de uso más comunes en los que se han aplicado este tipo de modelos son, por ejemplo, como comentaba mi compañero, en modelado de fluidos en regímenes turbulentos. Por ejemplo, para el diseño de turbinas de aviones, al final la ecuación que lo rige es la ecuación de Navier-Stokes y se conoce. Otra cosa es que la puedas resolver. Entonces, en ese tipo de sistemas en los que es muy complejo, si tienes las observaciones, sí que puedes aplicar este modelo. Y luego, en las inferencias, puedes hacer replicaciones, puedes, por ejemplo, tratar de diseñar de una forma diferente la turbina y ver cómo eso afecta a las turbulencias, ver qué impacto tiene en el gasto de combustible del avión, etc. En el caso que tú me comentas, lo siento, pero no te puedo decir ahora mismo. Hola, en relación a lo que has comentado ahora de Navier-Stokes, por ejemplo, son sistemas más complejos, que no tienen solución analítica. ¿Eso cómo se mete en la función de pérdida o se simplifica completamente? Porque al final, si tienes que calcular la solución de eso, estás perdiendo el tiempo en... Es decir, lo que haces es que tú introduces la ecuación, igualas los términos a cero, y introduces esos términos, los términos son diferenciales, y los diferenciales sí que los puedes calcular con la red. Puedes calcular los diferenciales y ver cómo te estás ajustando a la solución de la ecuación. Eso es lo que puedes hacer. Aunque analíticamente no sea posible, puedes calcular las derivadas de tus outputs respecto a tus inputs y eso sí lo puedes introducir en esta función de pérdida. Gracias. Vale, bueno, disculpa, tenemos que cerrar ya el turno de preguntas porque en 5 minutos empieza el siguiente.